Este programa lo abrimos con una consigna, con una pregunta que nos hacíamos en relación a algunas noticias que trascendieron en la semana, que tienen que ver, por supuesto, con el quilombo en el que está el peronismo, tanto a nivel nacional como provincial. Sabemos bien que son temas que nos gustan, que seguimos, y bueno, justamente con esta pregunta nos convocamos hoy a raíz de notas que hemos leído donde habría una supuesta acuerdo de unidad y de paso para 2027. Yo diría unas primeras charlas fundamentales. Unas primeras Por lo reuniones. menos eso, una primera reunión nacional de las grandes figuras es lo que estamos pensando en Mendoza para cuándo. ¿Y sabés qué me gustó de esta reunión? Que nadie la posteó en las redes, loco. No hubo Salió en foto. los medios. Ese es el peronismo que a mí me gusta cuando juega. ¿Entendés? No, que hace una reunión y se saca la selfie de hoy estuvimos con el compañero Kicillof. ¿Qué me importa? ¿Quién estoy? Bueno, hubo una reunión. Aparentemente había un principio de acuerdo de unidad y de paso entre tres cabezas importantes que son Massa, Kicillof y Máximo. Y por supuesto, nosotros dijimos, tenemos que hacer un peronismo a cielo abierto sobre este tema. Y para eso vamos a poner las nubes así, mirá. Mirá. ¡Buah! Mirá cómo cambia la escena este productor, este operador. Bueno, hemos convocado un peronismo a cielo abierto, por supuesto, con la pregunta, bueno, ¿y Mendoza para cuándo? Y para eso ya está con nosotros, aquí sentada en la mesa, la compañera María Luisa Nasif, secretaria adjunta de la CGT Regional Mendoza y además secretaria general del Sindicato de Docentes Privados, SADOP. Bienvenida, Luisa, gracias por estar. Un gusto estar con ustedes, compañeros. Hola, ¿Cómo Luisa. estamos? Me encantó todo lo que dijeron antes, toda esa presentación. Sí, sí. Y este peronismo a cielo abierto que ahí siempre moviliza y siempre está en disputa. Sí, Así sí. es que bueno. Bueno, ¿Cómo Luisa, estás vos? nosotros la semana pasada hablamos un poco de esta reunión que tuvo el axelismo en Mendoza, donde se hizo el lanzamiento digamos, pudimos ver quiénes son las caras que están detrás del axelismo en Mendoza. Salió una foto en la que estabas vos y otras muchas personas. Hicimos un video que estuvo bastante visto en las redes sociales donde decíamos quién es quién dentro de esa foto. Y te quería preguntar con respecto a esa reunión, ¿cómo llegás al axelismo de Mendoza? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se están organizando? ¿Y en qué momento vamos a empezar a hablar con los otros sectores? Bueno, a ver, todos estamos llegando por lo mismo. Creemos en el bien común, en la justicia social, en la defensa de la soberanía, y hoy cada vez vemos más compañeros en la calle buscando la basura, más jóvenes hurgando para poder comer, más gente sin trabajo, desocupados, más gente está echado de sus trabajos. Vemos que la soberanía está en jaque todo el tiempo, quieren vendernos todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo, los argentinos y las argentinas, y eso conlleva a todos los que tenemos alguna responsabilidad institucional a que digamos, bueno, esto hay que resolver, hay que accionar políticamente, que es como nosotros sabemos accionar. Entonces, ahí estuvimos, estaba todo muy lento, el tema de tenemos que tener un presidente peronista en el 2027, tiene que ganar el peronismo. Esto en Mendoza estaba muy lento porque hay muchos compañeros y compañeras que prefieren defender intereses que ideales a veces, y esto es un freno para la organización. Entonces, convocados por referentes nacionales, como es el compañero diputado nacional Martín Aveiro, por intendentes, como es La Flor, el compañero intendente de Tunuyán, el compañero intendente de Lavalle, convocados por grupos políticos, por algunos partidos políticos, la CGT, que es a quien yo me debo, soy adjunta de la CGT Regional Mendoza, la CGT y también la CTA, las dos centrales, acudimos a esa convocatoria, nos reunimos, se hizo en un primer momento esto de poder decir, bueno, queremos un presidente peronista, Axel es un candidato a presidente por el peronismo y no podemos esperar a que se acomoden las cosas, a ver, especular con las candidaturas, con ese tipo de cuestión. Nosotros que tenemos bajas todo el tiempo en los compañeros y compañeras que echan de los trabajos, que salimos de nuestro sindicato y vemos durmiendo en la calle a nuestros compatriotas.
Tenemos que hacer ollas populares porque hay gente que lo está comiendo. Entonces, eso lleva a decir, bueno, no, especulación no. Tenemos que salir a decir, queremos un presidente peronista y Axel es el candidato y bueno, y es por donde vamos a ir. Entonces, se propuso la inauguración de una casa, de la primera casa del interior del país, que es en Mendoza, Axel, la casa de Axel en Mendoza, así se llamó, y ahí iniciamos esta mesa donde nos sentamos un montón de gente que venimos de la militancia peronista, no de ahora, sino de toda la vida, y bueno, a charlar estas cuestiones. Y así se fue gestando también el acto que hicimos hace 2 viernes. Exactamente, el acto que en principio iba a ser un lugar más pequeño, pero vimos que la militancia estaba ávida de esto, y bueno, lo hicimos en el SUTE, y fue un gran acto, un gran acto. Te hago una pregunta, ¿por qué Axel? Hoy el candidato del peronismo claramente es Axel, es decir, nosotros... Más que hablar de las personas, hablamos de los proyectos. O sea, puede ser Axel o podría haber sido cualquier otro compañero y compañera. Es por el que está animado y lanzado, básicamente. Es decir, hay que lanzarse. Es decir, a ver, también en este tiempo hay que tener un coraje y una base y un trabajo para lanzarse a esta patriada, porque tenemos un país que está hoy sumido en la pobreza y vendido. Entonces, para recuperar esto, primero hay que tener un coraje y una definición y una decisión, una voluntad. Y bueno, es la que nosotros estamos viendo en Kicillof y con su propio gobierno de Buenos Aires. En Buenos Aires, nosotros del movimiento obrero, por ejemplo, vemos cómo para el Ministerio de Trabajo convocó a un compañero del movimiento obrero, convocó a Walter Correa como secretario general de Curtidores. Y desde ahí no es menor eso, porque no suele suceder eso. Entonces vemos que es un compañero que para definir las políticas y para resolver en función de lo que uno cree ideológicamente, en función de los más pobres, de los más humildes, de los trabajadores, del pueblo argentino, del pueblo de Buenos Aires en este caso, elige compañeros y compañeras que vienen de las entrañas de ese pueblo, como en este caso el ministro de Trabajo, que puede ser de cualquier línea interna de la CGT, pero es un representante de los trabajadores elegido por los trabajadores y que conoce las orgánicas institucionales de también los trabajadores y las trabajadoras, que eso tiene un valor, tiene un valor. No es lo mismo que sea un ministro, un amigo abogado de cualquier lugar, por ejemplo, por supuesto, que un compañero que viene electo por sus propios trabajadores y trabajadoras. Claro. Entonces, bueno, ahí ya vemos desde el movimiento obrero que hay otra manera de abordar también los problemas y las soluciones, y de protagonizar las representatividades, es decir, eso es muy importante en este tiempo. Estamos en un tiempo en que yo creo que hemos llegado un poco a esta situación porque ha habido muchos acuerdos de cúpulas, acuerdos entre pocas personas. Y el peronismo es inmenso. El peronismo es un movimiento que si algo tiene de maravilloso es que abarca un sinnúmero de posturas, de posibilidades, de representaciones, que es lo que hoy creo que tiene que ponerse en valor para resolver los problemas. La representación de los que y de las que nos van a gobernar y los que van a ocupar los lugares. Hoy es muy importante este tema de la representación. Importantísimo. ¿Te entusiasmó ver la reunión que se llevó a cabo a nivel nacional y qué te gustaría que pase en Mendoza? ¿Qué tan lejos estamos de que una reunión así entre los principales dirigentes de cada sector ocurra en Mendoza? Claro que me entusiasmó. ¿Cómo que no me va a entusiasmar? A cualquier militante peronista entusiasma esto, ¿no? Que puedan charlar, ponerse de acuerdo en función de algo superior. Para que se logre esto hay que dejar de lado, bueno, Perón decía, los que se están peleando entre ellos es porque tienen intereses, no diferencias ideológicas. Y bueno, eso tiene que pasar. Acá en Mendoza también, por eso la idea es hacer mesas
donde no haya un iluminado, una iluminada, sino que sean mesas de compañeros y compañeras, con representaciones donde se pueda charlar, se pueda debatir y se pueda llegar a acuerdos para también recuperar el peronismo, primero en el país, porque todos los que tenemos responsabilidad institucional sabemos que si un presidente es el que tenemos, no vamos a lograr nada en ningún lugar, aunque pongamos voluntad y trabajo. Entonces, primero hay que lograr cambiar al presidente. Sin dudas. Ahora, Estoy. sí, claro, por supuesto. Pero te hago una pregunta. Lo que yo entendí es que entre los acuerdos de esta unidad, perdón que diga supuesta, pero a mí ya la palabra unidad... Pero es que no es unidad. Bueno, se pusieron de acuerdo en que hay que defender las pasos. Bueno, pero digo, el título que trasciende o el que bajan es unidad y paso, digamos. Que yo siempre, hablar de unidad desde Alberto Fernández es como ver la vaca y llorar, ¿viste? Pero la pregunta concreta es, de las cosas que también se dijeron, es que este acuerdo en principio sería para que Massa sea el candidato a presidente. Mira, se pueden decir un millón de cosas. Yo siempre digo que están abajo de las mesas donde se charla, difícil, ¿no? El peronismo tiene que construir, y las construcciones significan charlar, dialogar, reunirse, ver cómo la gente está posicionada también en la población que vota. Todo ese proceso de construcción es el que yo creo que es el que se debe y el que ha dado inicio, por lo menos con esta reunión. Es un proceso de construcción y de recuperación del gobierno desde el peronismo. Ahora, entonces, eso es difícil decir... Te la reformulo. ¿Y sí. si fuera Massa? Sí, por eso, a ver, nosotros tenemos que tratar de que el candidato del peronismo sea el que gane las elecciones. Okay. Eso es así. Okay. Es decir, hay que recuperar como prioridad. Los sindicalistas siempre tenemos muy claras las prioridades. Eso, como hay que defender el para... salario, hay que defender una condición laboral de un compañero en un lugar de trabajo, sabemos que lo primero es lo primero. Entonces, a ver, en esta situación política, lo primero es ganar la elección nacional para presidente 2027, que el peronismo, y el peronismo hablo con esa denominación, que el peronismo gane la elección a presidente de la nación. Ese es el objetivo. Con ese objetivo es con el que hay que, me parece, reunirse, hablar, dialogar y no perder eso, ¿no? ¿Cómo están los docentes privados? Estábamos viendo el otro día un informe de que los docentes públicos, cuando asumió Cornejo, los docentes públicos mendocinos estaban segundo, terceros mejores pagos y hoy están en el fondo de la tabla. Bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le están pasando su gente con este ajuste? ¿Cómo está la situación en las escuelas? Contanos un poco de eso. Bueno, primero te voy a hacer un aporte porque que me gusta hacerlo siempre cuando uno dice los docentes públicos y privados. La educación, sé que son de gestión pública, gestión privada. La educación es toda pública, Sí, claro. por suerte en la Argentina, es decir, algo que nosotros luchamos mucho para que fuera así. Lo que cambian son las gestiones estatales, cooperativas o privadas. En ese contexto, todos los docentes estamos en la misma situación, porque todos somos docentes públicos de distintas gestiones. En Mendoza, hace tiempo que el sueldo viene retrocediendo, es decir, viene perdiendo poder adquisitivo. Nosotros no estamos no está la paritaria provincial, está solamente el sindicato de los estatales y el gobierno. Obviamente que, un gobierno como el de Cornejo no solo minimiza los porcentajes de aumento y propone porcentajes mínimos, sino que en todo el 2020, en el tiempo de la pandemia, no hubo aumento salarial. Por ejemplo, es decir, hubo un año que no hubo aumento salarial. Posteriormente, los aumentos han sido irrisorios, verdaderamente, ya con un salario que venía atrasado. No solo eso, porque no es solo ese tema, lo grave de estas paritarias, digamos, que propone el gobierno, sino que pone ítems que atacan la posibilidad de ejercicio de derechos. Ya en el 2016, Cornejo puso el ítem aula, que ya un poco lo conocen todos, que al principio se discutía a ver si estaba bien o no. Ya todo el mundo se ha dado cuenta que no estaba bien, porque implicaba que si uno faltaba por estar enfermo por cualquier razón, te descontaban ese ítem, es decir, era un doble presentismo.
Ahí permitime discrepar Sí. un poco. Creo que nosotros nos hemos dado cuenta de que no está bien, pero la población lo sigue votando. Y muchos docentes lo siguen votando. Entonces, no sé si todos nos hemos dado cuenta de que el ítem aula está Bueno, mal. pero ahora hay un ítem peor, Sí. que es el ítem arraigo. Claro. ¿Sí? Sí. Un ítem que fue votado, es decir, el ítem no fue votado, sino la ley que avaló este arraigo, fue votado por unanimidad, a ver, en la legislatura de Mendoza. Entonces, hay que charlar ahí un montón de cosas, porque ¿qué pasó? Puede ser bueno que uno tenga arraigo en un lugar, pero ¿cuáles son las condiciones para pagar ese ítem? Las puso posteriormente Cornejo en sus decretos reglamentarios. Entonces, que los legisladores aprueben leyes y luego para un gobernador, que sabemos que los decretos reglamentarios lo que va a hacer es perjudicar a los trabajadores, es complicado. ¿Qué sucedió? Es un ítem con un valor de dinero importante, ya no es como el ítem aula que había bajado su valor. Es un ítem que significa mucha plata para los docentes. Explícalo qué es el Bien. ítem arraigo. El ítem arraigo, concretamente, el sueldo, el piso, por ejemplo, para una docente con 10 años de antigüedad hoy, para una maestra es de 800.000 pesos redondeando. Una vergüenza. Por supuesto que eso lo dice hasta la Secretaría de Educación de la Nación, aunque diga otra cosa acá Y 10 años de antigüedad estamos hablando. Exactamente. No quiero ni pensar una que recién empieza. Pero no Es entremos lo ahí. mismo, de 0 a ¿sí? 10 es lo mismo. Ah, Y las ok. de 30 un poco más. Es decir, un poquito más tampoco, 30 años de Y el antigüedad. ítem arraigo establece... ¿Qué pasa? El Ok. arraigo establece que hay un porcentaje, ¿sí?, de dinero que va según tengas 2 años, 3, 4, 5, 6 de arraigo. Puede llegar ese ítem en ese sueldo, en ese salario a 300.000 pesos, por ejemplo. Claro. Es decir, no es menor el dinero que se puede cobrar. ¿Y arraigo si uno tiene significaría en la arraigo. misma escuela? ¿Qué Por significa permanencia en la misma permanencia en la misma Bien. escuela? Pero se pierde. ¿De qué manera? Vos faltás más de 3 días, un mes, perdés el arraigo. Claro. Ah, si perdés el ítem aula, también perdés el arraigo. Exacto, Sería así. pero además con el agravante que si vos en el mes faltaste 10, 15 días porque te enfermaste y no pudiste ir, perdés el arraigo por un semestre. Oh. Por eso es atroz. No de ese mes nada más. No, es atroz porque más de 10 días de ausencias en el semestre se pierde por un semestre. De enero a junio es un semestre y de julio a diciembre es otro semestre. Por tanto, imagínate cuántas personas pierden por el semestre el arraigo. Es una mentira absoluta como aumento salarial el arraigo. Es una extorsión para no faltar por ningún motivo. Es decir, la gente está yendo a trabajar enferma y así todo. Si se confunden en el GEI, que es el sistema de control del Estado, una secretaria se confunde, pone mal un artículo de licencia y se confundió, perdió el arraigo y anda Anda a reclamarle a Mendoza por mí, que no tiene cara. Entonces todo el semestre no venían los listados de arraigo y en el caso de las escuelas privadas, los patrones, cuando el gobierno no manda a esa gente en los listados de arraigo, no se los pagan, Claro. igual que en el Estado. Vos imaginate esto de reclamar permanentemente que te estén pagando un ítem. Y cuando lo perdés, te dicen, no, lo perdés por 6 meses y no es retroactivo, que es otro de los puntos increíbles en este sistema que ha creado Cornejo de extorsión para los docentes. Entonces, ese es el nivel de gravedad en todos los trabajadores y las trabajadoras, en todos los rubros. No solo la baja en el salario y el poder adquisitivo que ya no sirve ni para lo básico, ¿sí? Porque un alquiler hoy sale 500.000 pesos. Sí, sí. Sí, Y está por bueno, debajo del índice de la pobreza. por supuesto. Entonces, sino Tenemos que docentes también, pobres en Mendoza. Exactamente. Sino que también extorsionados para ganar un poco más de plata. Está en jaque la salud física, la salud psíquica. Y bueno, y esa es la realidad de los trabajadores. Además que tenemos que buscar dobles trabajos, triples trabajos para poder sobrevivir. Entonces, la situación de una docente, yo hablo de una porque el 80% somos mujeres además, precarizadas en todos estos temas, la situación es gravísima, es decir, desde una precariedad enorme,
como es la situación de todos los trabajadores y las trabajadoras. Y además tenés que aguantarte a don Tadeo García Salazar que salga a decir que la media, el promedio de salario medio de una docente en Mendoza es de 1.380.000 pesos. Bueno, que lo mismo sería poco. Obviamente, pero tenés que bancarte estas mentiras donde uno dice, bueno, miren los recibos de sueldo, están ya mintiendo de una manera que no se sostiene. Hablando de Tadeo García Salazar, esta semana se lanzó como candidato a gobernador. ¿Cómo lo ves, siendo alguien que ha tenido que padecerlo en más de una oportunidad? ¿Cómo lo ves como candidato a gobernador? Y medio que ya te dijo un poco. Bueno, pero quiero que lo mate, quiero que le estoy poniendo la pelota ahí picando en el punto del penal. Claro. Y bueno, ¿Sería un buen gobernador de Mendoza? a ver, preguntale a una representante de los docentes en Mendoza y te voy a decir Bueno, que, advertile a los mendocinos. A ver. Por eso yo cuando a los compañeros y compañeras docentes estaban indignados por esto que escuchaban, decían, pero ¿cómo puede ser? A lo mejor hay un error, porque uno trata de explicarse las cosas de alguna manera. Yo le decía, miren, compañeras, miren sus recibos de sueldo y ya está, es la única verdad. A ver, la única verdad es la realidad es lo que tienen en su recibo de sueldo y en sus cuentas sueldos. ¿Y cómo les rendía el sueldo hace 5 años y cómo les rinde ahora? Nosotros hicimos un video con todo el cuerpo de delegados y delegadas hace 2 meses del SADOP, donde veíamos eso, donde, bueno, se hace todo un comunicado, que es un video que si quieren se los paso, que como era muy largo no era fácil de mirar en las redes, pero fue un video que acordamos con el cuerpo de delegados y delegadas del SADOP, donde decíamos que, bueno, veamos el sueldo en dólares, aunque no nos guste hablar en dólares, el modo de ver cómo iba el sueldo de las docentes. ¿Y se deprimieron? Obviamente, Sí, porque claro. el sueldo hace 3 años atrás era equivalente a $800 y el sueldo actual es equivalente a 500. Claro. Entonces, no hay una devaluación del salario. A ver, obviamente hay una devaluación del salario. Ya era poco hace 3 años, ahora es mucho menos. Por eso te digo que hay una situación de la gente de tener que abordar no las 8 horas de trabajo, sino 16. Uh-huh. Esto hablábamos un poco en la CGT en algún momento, decir, bueno, conquistamos las 8 horas de trabajo. Mentira, hoy no podemos decir eso. Sí, hoy todos tienen más de un trabajo o incluso están haciendo otra cosa. Eso se ve mucho también. Docentes que están haciendo un trabajo autónomo independiente o en Uber. He visto muchos profesores universitarios. Sí. Solo he visto una banda. Sí, entonces todos los trabajadores y trabajadoras no tenemos 8 horas de trabajo hoy. Para poder sobrevivir tenemos el doble. Y eso es un retroceso enorme. Por eso insisto, si no se cambia un gobierno nacional que dirige que todo esto suceda, y es muy difícil la lucha que tenemos en cada uno de los lugares. Yo te diría que es perder el tiempo a veces. ¿Por qué? Porque uno lucha en cada uno de los lugares donde está, como corresponde y como se debe, pero te mandan una reforma laboral y bueno, y no, a ver, ¿cómo haces ahí? ¿Cómo haces si no tenés los instrumentos? Bueno, pero Luis, mejor seguir resistiendo que entregarse. Por supuesto. Luisa, estamos por llegar al final de la charla. Yo quería hacerte una última y obviamente picantearte un poco con la interna porque quiero ver si te podemos sacar alguna definición un poco más jugada. No, digo, hablaste un poco... Por este espacio han pasado un montón de figuras, siempre del peronismo, por supuesto, pero que han ocupado cargos de distinta índole. Hemos hablado con exgobernadores, con intendentes, con diputados nacionales, senadores nacionales. Bueno, desde el Pilo Bordón, Arturo Lafalla, y a todos más o menos siempre le hacemos la misma pregunta, ¿no? Y es esta especie de laberinto sin salida en la que nos encontramos, en esta desesperanza, en este enojo con la dirigencia del peronismo. Hay mucha bronca con la dirigencia, cada vez estamos más divididos. Vos hablabas de, bueno, te tomo algo que dijiste que es, y un primer punto de partida debería ser convocar a los que somos representantes de sectores que están en la realidad, ¿no? Digo, bueno, sindicalistas, laburantes, hablaste de esto de que Axel pone a un trabajador como ministro. En esta línea, digo, te veo muy esperanzada y muy optimista con lo del armado de Axel acá, pero tengo que ser la voz pesimista en esto
y decirte, ¿ves posible realmente que seamos gobierno de Mendoza en 2027, que haya un peronismo unido? ¿Cómo ves el problema de la interna acá? Digo, porque siempre tratamos de encontrarle una vuelta y es como, queda todo ahí en una especie de nebulosa extraña, ¿viste? Mirá, como te dije en un principio, todo se construye, nada viene de arriba, nada es fácil. En Mendoza, 8 elecciones hemos perdido, el peronismo, es decir, no es menor. Yo te voy a decir algo, en Mendoza, ya lo planteamos de CGT en las elecciones anteriores, se junta el Congreso del Partido Justicialista y no hay un congresal que venga del movimiento obrero en el peronismo. Cuando vos decís si en el peronismo, de todos esos congresales, no hay un congresal que haya venido del movimiento obrero, estás en problemas. Estamos hablando del Congreso del PJ del año pasado. Exactamente, que Sí, nosotros en la lo legislatura planteamos. no hay un solo diputado o senador que sea representante del movimiento obrero. Claro, puede haber Lo trabajadores. había en otros momentos, hoy no. Bueno, puede haber trabajadores, pero a ver, es lo que planteamos nosotros. Sinceramente y honestamente desde la CGT, planteamos esto a las autoridades del Partido Justicialista en su momento, hicimos estos planteamientos, hicimos reuniones, es decir, fuimos un poco los que convocamos a los grupos que había dentro del peronismo a reuniones en la CGT, hubo reuniones en la CGT, que incluso fueron públicas, donde se pidió trabajar esto de la unidad, no la unidad por la unidad misma, la unidad no sirve para nada si no es real, verdadera, programática, si no, a ver, si no hay una voluntad de unidad, en su momento, bueno, hubo como una unidad falsa, porque finalmente no funcionó, donde también el movimiento obrero se volvió a quedar afuera. Es decir, a pesar de que fuimos con esta honestidad que necesitábamos, por lo que te digo, nosotros la estamos pasando muy mal, es el sector, el de los trabajadores y las trabajadoras, que le está pasando peor en este tiempo, sin dudas. Vos todos los que ves hurgando la basura, los que ves durmiendo en la calle, son trabajadores sin trabajo. Es decir, no es que sea gente que nunca ha trabajado, han trabajado. Sí, la crisis la están pagando los trabajadores. De eso no hay Exactamente. ninguna duda. Entonces, ¿qué te digo? Que nosotros seguimos apelando a la construcción de peronismo en Mendoza. Vos cuando vas a reuniones y a lugares donde hay 10 jetones, le llamamos nosotros, ¿no? Esa es la Luisa que yo quiero escuchar. Bueno, dale los jetones, dale Luisa. donde dale. hay 10 jetones que deciden cosas, vos ni los conocés, y te dicen, compañero secretario general del sindicalismo, esta persona ni la conozco, ni sé quién es, Claro. me mira y no me conoce tampoco. Vos decís, ¿qué peronismo es ese? Donde no ves una gorda como yo, una negra como yo, un pobre, uno que esté mal vestido, donde ves, a ver, vos decís, esto no es peronismo, muchachos, dejémonos de joder ya. Es decir, en Mendoza hemos llegado a un punto en donde esa clase de personas, somos de una clase también los peronistas, no estamos representados ni ahí, por ninguno de ustedes. Eso les hemos dicho montones de veces. Milei les diría casta. Yo no, mirá, eso de casta, bueno, no, ya me parece que es una palabra que también Al peronismo le faltan trabajadores. Te tiro el título, mirá. Es que el peronismo, a ver, la esencia del peronismo son los pobres y los trabajadores. Y sí, por supuesto. Y la esencia del peronismo lo marcó Perón en la comunidad organizada, que los líderes salían de las organizaciones del pueblo, de las organizaciones libres del pueblo. Volvamos a leer la comunidad organizada, muchachos, porque estamos perdidos. Si 8 elecciones que haya perdido el peronismo como ha perdido, si no se dan cuenta, bueno, Vamos a la casa. Por Y sí. supuesto. O vámonos los demás a la casa o hagamos Sí. otra cosa. Entonces, la comunidad organizada lo dice claramente. A ver, los líderes surgen de las asociaciones libres del pueblo, de ahí surgen los líderes. No estamos viendo esos líderes. ¿Por qué? Porque está habiendo arreglos de unos pocos entre ellos para lograr unos cargos de mierda, porque son unos cargos de mierda que no han servido para nada. No le han servido al pueblo argentino, no le han servido al pueblo de Mendoza, y bueno, hasta que eso no se rompa,
vamos a seguir perdiendo el peronismo en Mendoza. Entonces, nosotros dispuestos, absolutamente dispuestos a construir peronismo, como es el peronismo, con los trabajadores, con los pobres, con los estudiantes, con los jubilados, que sí estamos organizados y que sí resistimos en cada uno de nuestros lugares. Tenemos que tener lugar y espacio de representatividad y de discusión en las mesas de toma de decisiones. Las mujeres, muchachos, miren si hay mujeres en las fotos que estamos viendo últimamente. No hay mujeres. Y las mujeres somos importantísimas en la construcción de peronismo. Entonces, es hora. Querías que Poneme la marchita, poneme la marchita. Ahora poneme la ¿Cómo me regaló el clip? No tengo que hacer nada. Espectacular. Me hicieron hacer algo, ¿ves? ¿Viste? Bueno, pero uno quiere portarse bien y no se puede. Pero Luisa, esto es peronismo a cielo abierto. abierto. Que se sientan ahí, no te preocupes. O sea, esto es peronismo a cielo abierto. Vienen a sentarse ahí con un casetito puesto y terminan. La productora me está haciendo por cuarta vez que vamos cerrando. Pero digo, esto es peronismo a cielo abierto. Y si no encontramos un código de conversación honesto, político, realista, somos todo humo, es unidad de humo, es todo humo, ¿entendés? Entonces a mí estas cosas hay que volver un poco a que el peronismo sea un quilombo, pero un buen quilombo. Exactamente. Mira, un buen quilombo. El sindicalismo tiene un dicho que es: adentro a los sillazos, afuera a los abrazos. Por supuesto. Y en el sindicalismo discutimos las cosas. Discutimos, hablamos fuerte, nos peleamos. Y bueno, y sigue vivo el sindicalismo. Ahora sigue sí me vivo. gustó Luisa, dice una ahí. Mira, ahora sí me gustó Luisa, dicieron en el chat. Sigue vivo el gracias por sindicalismo. venir, El peronismo tiene que pasarle lo mismo. Pero claro, No se tenemos puede. que volver a perderle el miedo al debate, viejo. Bueno, Luisa, ahora sí tenemos que cerrar. Muchísimas gracias de Gracias verdad a por ustedes. estar. Muchas gracias. Este espacio está a disposición, por supuesto, para usted, compañera, para el sindicato, para CGT. Siempre vamos a hacer un espacio a disposición para abrir estas discusiones y discutirlas así, a cielo abierto. Así que nada, de verdad, gracias a los que están del otro lado también. Vamos a despedir a Luisa. Hacemos 2 segundos, ¿les parece? ¿Que cortemos? No hacemos nada. Bueno, no, ningún corte. Entonces, no. Luisa, sin poder darte ni un abrazo, yo te lo voy a dar igual. Un abrazo igual. Por No se supuesto, puede, por supuesto. En vivo y en directo. Ahí, te vamos a ver. Vos sabés que yo soy muy amigo de tu hijo. Ah, sí, De Ernesto Sar. Sí, y del Facu Castillo, el Abu Riva. Yo soy de esa banda. Todos compañeros, los Y pibes todo- del y San todos Juan. los pibes de San Juan que me vienen diciendo que ¿cuándo viene la Luisa? Ahí ¿Cuándo está, viene la bueno. Luisa? Los pibes del San Juan, No, los gracias, jóvenes, de verdad. que también tienen que tener un lugar los jóvenes. Grandes pibes, grandes Exacto. grupos. Bueno, después te mandamos Adiós. todo, Luisa. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias por venir, Luisa.